Ya estamos grabando. Beshen Hashem, Naseh Ben Asliach, Rabotai, Biamorai. Muchísimas gracias por conectarse. Estamos ahorita 14 personas reunidas, 14 personas según, o el número 14 según la gematria es David. Es el nombre de David según la gematria. Y tiene otras cosas muchísimo más profundas. Pero no vamos a estudiar gematria, no vamos a estudiar Kabbalah, no vamos a estudiar nada de eso. Vamos a estudiar de la emuná, vamos a estudiar de cómo ser buenas personas, vamos a estudiar referente a la Parashá Bo. La semana pasada no pude darlo, Rabotai, fue el evento, se hizo el evento de nuestro SIUM, de la culminación de nuestros estudios, en el cual nos dieron nuestras teudot de Zmichá de Rab, Baruch Hashem. eh, Hay que estudiar, Baruch Hashem, un logro más. Le agradezco muchísimo a mi amada esposa que me ayudó, me motivó a poder cumplir con esta meta, con este sueño que tenía desde hace muchísimos años de una institución reconocida, Leman Ilmedú, de la mano de mi querido Rab Benjamin Preminger. Pudimos recibir la Smijá. Eh, la reunión se hizo muy linda, varios rabinos de varias partes, etcétera, etcétera. Todo muy bien, muy lindo, Baruch Hashem, pero no me pude conectar. Se terminó tarde la reunión donde estábamos, no pude hacerlo y les pido disculpas por eso, pero la parashá sí la pude hacer al día siguiente en Yom Shishi. Pude hacer la parashá, pude publicar en la página web. No sé si ustedes pudieron ver en mi estado aquí de TikTok, de lo que uno piensa y puse, y pueden ver la parashá, estudiarla. Sé que se puede descargar. Yo la tengo como una revista virtual, pero se puede descargar. No sé cómo, yo sé cómo. Uno pone ahí cómo descargar revistas virtuales con aplicaciones, etcétera, y salen cómo descargarla. No permite hacerlo porque no tengo comprado el espacio, pero seguramente sí ustedes lo pueden hacer. Bueno, vamos a saludar a las personas que están con nosotros, a Jorge, Luis Martínez, a Gisela, a Nativo, a Hanna, a Raciel, a Elisheva, Majunco, Andrés, Shio, Isabel, David. Están conectados, muchas bendiciones para ustedes, muchísimas gracias por acompañarme, por poder estudiar juntos, poder estudiar la Parashá HaShavua. Gracias, Elisheva, gracias, Raciel, a Hanna, a Luis, muchísimas gracias. Bueno, Parashá Bo. Estamos en unos días que son muy interesantes porque estos días se conocen como Shushabim. Y es un acróstico, pero también es un acróstico de las parashot, de las primeras parashot del Sefer Shemot, que traduce Shoshabim, traduce regresen hijos rebeldes. Y enseña Rabbi Nachman mi Breslev, ese gran médico del alma, que en estas parashot y en este tiempo es muy propicio para nosotros hacer tikkun, para poder hacer rectificación, más que todo nosotros los hombres, de ser alevatalá. Espero que sepan que es ser alevatalá, es derramamiento de nuestra fuerza vital en vano. Najón, con esa que se crean los niños, para no decir palabras grotescas que son muy feas. Najón. Entonces, Rabbi Nachman mi Breslev nos enseña que en este tiempo las fuerzas de las parashot nos ayudan a nosotros a poder hacer ese tikkun hakelali, esa rectificación completa de ser alevatalá. Y por eso se conoce este periodo como Shoshavim, que hace alusión a las primeras letras de la parashá. Por lo menos Shemot, etcétera, etcétera. Y nosotros las unimos y da la palabra. Hoy estamos estudiando la tercera parashá
del Sefer Shemot que se llama Bo. Y le puse un título. Y el título que le puse es La oscuridad que trae libertad. ¿Por qué la oscuridad que trae libertad? Vamos a verlo poco a poco, Bezrat Hashem. Vamos a desarrollarlo con mucha calma, poder entender qué nos quiere enseñar Rabbi Nachman Mibresle según la Hasidut referente a este tópico de la Parashá Bo. La Parashá comienza, Rabotai, Beamorai, con una orden sorprendente. Comienza con una orden que Hashem le está dando a Moshe Rabenu, y Hashem Yibaraj le dice a Moshe, Bo el paró, que se traduce, no, tercera parashá, correcto. Yo dije la segunda, cierto, estamos en la tercera parashá. Gracias, Raciel, por corregirme. Bo el paró, ven, entra, ven, un momento, ven hacia paró. Eso es lo que dice. Bo el paró, ven o ve hacia donde paró. ¿Nahom? Pero Rabbi Nachman pone o nos escribe que Bo el paró hace referencia a entra hacia donde paró. ¿Por qué dice eso? ¿Por qué Rabbi Nachman ¿por qué Rabbi Nachman pone entra hacia paró? No leas ve hacia paró, sino entra hacia paró. La Torá no dice lej el paró. La Torá no dice de esa manera. Si nosotros queremos decir ve a un lugar, lej, lejol, lej, la derech, etcétera. Pero la Torá no dice ve a paró. Ve hacia dónde paró. No dice así. La Torá no dice lej el paró. ¿Sí me hago entender con este juego de palabras que estoy diciendo en hebreo? Vamos a escribirlo aquí. Dice la parashá de la siguiente manera. Ven hacia paró. Dice de esta manera. Nahom, ven se traduce de esa manera. En hebreo dice vole paró. Vole paró. Dice así. Pero para que dijera ve hacia paró, debería estar escrito lej el paró. ¿Nahom? Debería estar escrito de esa manera. Ven, vo. ¿Ok? Traduce ven, vo el paró. Pero para que dijera así, ven, vo. Para que dijera ven, debería estar escrito, debería decir de la siguiente manera, lej el paró, es decir, ve hacia dónde paró, ¿Nahom? Ok, ahora, la Torá no dice lej el paró, ve hacia paró, sino bo, es decir, entra. Rabbi Nachman lo traduce como entra. ¿Y a qué hace referencia entra? Vamos a ver cómo desarrolla el gran médico del alma, Rabbi Nachman Mibresle, esto de entrar hacia donde paró. Rabbi Nachman nos enseña que aquí hay una enseñanza fundamental de la Hasidut de Breslev. Y es que la redención no ocurre evitando la oscuridad, sino entrando en ella tomado de la mano con Borei Hashem, o con Borei Olam, no Borei Hashem, perdón, con Akadosh Baruj Hu. Borren eso que dije Borei Hashem. Lo que pasa es que estoy leyendo el material que escribí hoy, estoy leyendo algunos de los comentarios que todavía están aquí, estoy viendo aquí por el celular también, monitoreando, y estoy viendo varias cosas al mismo tiempo. Ok, una vez más, la Torá no dice lej el paró, ve a paró, sino bo, es decir, entra. Rabbi Nachman Mibreslev
Rabbi Nachman nos enseña que aquí hay una enseñanza fundamental para la Hasidut, y es que la redención no ocurre evitando la oscuridad, sino entrando en ella con Hashem. Vamos a ver a qué se refiere esto. Rabbi Nachman explica lo siguiente. Hay niveles de mal, dice él. Hay niveles de mal, hay niveles caviajol de maldad, Najón. Hay también niveles de miedo, hay niveles de confusión, hay niveles de desvirtualización de la realidad, bejule, confusión, etcétera, que no pueden corregirse desde afuera. Así nos dice Rabbeinu Nachman. Hay cosas, hay confusiones, hay mal, hay confusión, etcétera, que no se pueden corregir desde afuera. Por lo que es necesario entrar y corregirlo. Pero ¿a qué hace referencia todo esto? Porque Rabbi Nachman nos dice, entra, ven, vos. Si tú le quieres decir a alguien, ven a ver, uno dice, vos tiré, ven a ver. O si tú le dices a alguien, vos, ven, vamos, Najón, vos tiré, ven a ver, etc. Y aquí está diciendo, ven, entra. Y Rabbi Nachman nos está diciendo que la Geulá no depende de que tú vengas o de que tú veas, sino de que entres a la oscuridad juntamente con Hashem. Pero ¿por qué tenemos que entrar a la oscuridad? ¿Es que acaso la oscuridad no es mala? Nosotros podríamos pensar todo lo que es oscuro, todo lo que es antagónico, todo lo que no trae shalom, todo lo que no trae emuná, todo lo que trae confrontaciones, etcétera, etcétera. Podríamos decir que nada de eso proviene del Eterno, que nada de eso proviene de Hashem Yitbaraj. Pero la realidad es otra, Rabotai. La realidad es otra. Y vamos a ver cómo Rabbi Nachman desarrolla esto. Está escrito en Likutei Moharan lo siguiente. Hay lugares, Yesh Mekomot, hay lugares, She'ib Eshar Letaken Rak Mi Bajut, hay lugares que no pueden ser reparados sino desde adentro. ¿Se refiere a la inclinación del mal que tenemos? Seguro. Siempre hay una inclinación del mal que está dentro de nosotros. Pero vamos a ver cómo esta inclinación del mal opera también en este aspecto cuando nosotros tenemos que ir hacia la oscuridad. Ya vamos a ver. Ok, dice Likutei Moharan, es necesario que vayamos y exploremos, investiguemos qué es lo que nos dice Rabbi Nachman en Likutei Moharan 1.56. Dice, Yesh Mekomo Shehi Efshar Letaken Rach Mi Bahut. Hay lugares que no pueden ser reparados sino desde adentro. Hay lugares, Rabotai, que nosotros no podemos reparar desde afuera. No podemos repararlo mirando desde afuera la circunstancia, sino que tenemos que imbuirnos en ella, tenemos que estar dentro de ella para poder rectificarla en su esencia, para poder rectificar en su shoresh, en su raíz como tal. ¿Y es que acaso esto no es malo? Porque si estamos hablando de una verá, de un pecado, de una manera pedagógica, llamémoslo así, ¿cómo es que yo voy a estar imbuido en el pecado? No estamos hablando de eso, Rabotai. Vamos a ver. La parashá Bo, preste mucha atención. La parashá Bo es la parashá donde la Torá nos enseña cómo atravesar la oscuridad sin perdernos en ella. Cómo poder nosotros atravesar la oscuridad sin perdernos de ella. Consecuentemente, este yesod, este fundamento, ya lo vamos a entender más adelante. Este fundamento, este yesod de Rabbi Nachman es profundo, Majunco. Escribiste, no entendí esa parte, porque este yesod, este fundamento que dijimos anteriormente, es profundo. Lama, otra vez lo digo, debemos estar en la presencia de Hashem porque Él es quien nos va a llevar a descubrir esos lugares. Vamos a ver qué hay con esto, Hanna. Vamos a ver. Una vez más.
Yesh mekomot, hay lugares, she'id shar, que no pueden ser reparados letaken ra, mi bajuz, que no pueden ser reparados sino desde adentro. Y de esta para allá, la para allá Bo, es la para allá donde la Torá nos enseña cómo atravesar la oscuridad sin perdernos en ella. Es decir, cómo nosotros podemos salir airosos en medio de las circunstancias contrarias que vienen a nuestras vidas. El miedo, la duda, la falta de emuná, etcétera, etcétera. Cómo nosotros podemos salir airosos en medio de las circunstancias difíciles que nos rodean. ¿Najón? A eso es lo que se está refiriendo la Torá. Entonces, ¿cómo atravesar la oscuridad sin perdernos? Sí, vamos a ver, Rabotai, cuando estaba estudiando esta para allá, créanme que me sorprendí mucho también, porque yo no lo había visto así. Yo había visto que, o yo pensaba que todo lo que es oscuro, todo lo que es, digámoslo así, oscuro es malo. Hay que apartarse de eso. No hay que entrar a ese lugar. No estamos diciendo, presten mucha atención, no estamos diciendo que la persona tiene que ir por caminos torcidos, ni que la persona tiene que entrar a lugares donde no haya Shemirat, Einain, etcétera, guardar los ojos, etcétera. No estamos diciendo que tiene que exponerse en eso, Najón. No estamos hablando nada de eso. Estamos hablando, una vez más digo, vamos a ir un poco más lento. Aléjate de la oscuridad, es la lógica, ¿no? Muy buen punto, Luis. Porque eso es lo que nosotros deberíamos de pensar. Alejarnos de la oscuridad, es la lógica. Ese es el punto clave, Nahom. Pero vamos a ver cómo Rabbi Nachman desarrolla todo esto. Ya ustedes van a ver. Al final, casi al final de la parashá, vamos a hacer como el personaje de las tiras cómicas, como Condorito, y nos vamos a ir hacia atrás. Ya van a ver. Ok, seguimos. Fíjense que anteriormente, tal vez soy yo el que voy un poco rápido, y no me hice entender muy bien. Un momento. Ok, entonces lo vuelvo a decir. Más lento, más despacio. Fíjense, Rabbi Nachman explica que hay niveles de mal. Hay niveles de mal. Hay miedo o confusión, dudas, etcétera, que no pueden corregirse desde afuera. ¿Estamos claros ya? Hay niveles de mal o confusión, miedo, dudas, etcétera, que no se pueden corregir desde afuera. ¿Sí? ¿Estamos claros ya en este punto? Ahora, les voy a hacer una pregunta. ¿Cómo usted puede corregir el miedo desde afuera? ¿Cómo puede corregir el miedo desde afuera si no se enfrenta al miedo? ¿Ahora estamos claros? Por eso Rabbi Nachman es el gran médico del alma. ¿Estamos claros? Un momento, Hanna, no te me adelante, ya va. Espérate, no saquen conclusiones todavía. Están buenas las que están colocando. Están muy buenas las preguntas. Yo, créame que cuando lo estaba estudiando, la cabeza me echó humo. Yo dije, wow. De verdad dije, wow. Y no tenía para hablar muchísimo más de la parashá. Hay muchísima más profundidad con la Hasidut de Breslev, pero dije, dejémoslo hasta aquí mejor. Dejémoslo hasta aquí mejor. Necesitamos un psicólogo. Rabbi Nachman mi Breslev, Rabotai, el gran médico del alma. Ese es el psicólogo que necesitamos, el médico del alma. ¿Najón? Mientras que los psicólogos se ocupan de tu psiques, de tu mentalidad, Rabbi Nachman se ocupa de tu alma, de tu espíritu. Wow, Rabotai. Presten atención. Entonces, ¿cómo tú o cómo nosotros
vamos a confrontar el miedo desde afuera. ¿Cómo? Imposible, no podemos. Ustedes nunca escucharon decir, o ustedes nunca escucharon a alguien que les dijo, enfrenta tus miedos, párate frente a tus miedos y hazle batalla, enfréntalos. ¿Nunca llegaron a escuchar eso? Y ante la confusión, ¿qué es lo mejor que podíamos hacer cuando teníamos una confusión? Investiga si tienes una confusión. ¿Sí o no? Investiga, estás confundido, busca con quién hablar, busca un consejero, aclara las ideas que tiene, ¿sí o no? Entonces, eso se llama entrar a la oscuridad. ¿Najón? Eso se llama entrar a la oscuridad. ¿Sí? Y Rabbi Nachman nos dice, no puede corregirse el miedo, el mal, la confusión, no pueden corregirse desde afuera. Shalom, Egma. ¿Ya entendimos? Baruch Hashem Ishtabash Molad. No podemos corregir nada de eso desde afuera, Rabotai. Tenemos que enfrentar nuestros miedos, tenemos que enfrentar la confusión, tenemos que enfrentar el mal también. No podemos salir corriendo y decir, ¿sabes qué? No me importa, que se quede allá, yo mejor estoy aquí. No estamos hablando de eso. Vamos a poner este ejemplo. Cuando una persona está haciendo la Shon Hará, está hablando mal de otra, ¿qué dice la halajá? ¿Qué dice la ley judía? ¿Qué tenemos que hacer? La ley judía nos dice que tenemos que ir y hablar con esa persona, directamente con la persona. ¿Najón? Si hay un problema en casa, digamos, Hasbe Shalom lo aleinu, que todas las casas de ustedes estén en Shalom Bay, haya muchas bendiciones, pero en la casa de los extraterrestres, para no poner ninguna casa de nosotros, en la casa de los extraterrestres no hay Shalom Bay. ¿Qué se le recomiendan? Habla con el esposo, habla con tu esposa, habla con tus hijos, lleguen a un acuerdo. Eso se llama enfrentar la oscuridad. ¿Najón? Ahora sí estamos de acuerdo. Ahora me estoy haciendo entender, Rabotai. Entonces no fue que ustedes no entendieron bien, sino que fui yo el que no me expliqué bien. ¿Najón? Entonces, les sigo diciendo. Hay lugares, nos dice Rabbeinu Hakadosh, que hay lugares que no pueden ser reparados sino desde adentro. Y la parashá es la parashá donde la Torá nos enseña cómo atravesar entonces la oscuridad sin perdernos en ella. ¿Estamos claros ahora? ¿Estamos claros en la oscuridad? La parashá nos enseña cómo atravesar la oscuridad, cómo atravesar el mal, cómo atravesar el miedo, la confusión, los pleitos, que no haya Shalom Bay, etcétera, sin perdernos en ella, sin perdernos en el transcurso de la línea que tenemos que andar. ¿Najón? Entonces, este yesod, este fundamento de Rabbi Nachman es profundo. Y a la vez, Rabotai, es muy delicado. Consecuentemente, vamos a desarrollarlo paso a paso, conectándolo bien con la parashá Bo, con cuidado de no simplificar algo que en Breslev es muy fino, que la Hasidut de Breslev lo ve como muy fino, no fino de, por lo menos en Venezuela, se dice fino una persona que, ¿cómo es? ¿Alguien me ayuda? Tengo la idea aquí, muy fino hay, muy recatado, muy así de dedito parado, no, sino que es una línea muy fina que tenemos que saber llevar, delicado, correcto. Vamos a ver si surge una luz muy fuerte. Entonces, Rabotai, dice Rabbi Nachman, ¿qué significa lugares que no pueden corregirse desde afuera? ¿Qué significa lugares que no pueden corregirse desde afuera? Es necesario que miremos una vez más lo que dice Likutei Moharan 1.56. Dice, mekomod she'ig shar letaken raj mi bajut. Hay lugares que no pueden ser reparados sino desde adentro. A primera vista, Rabotai, esto parece peligroso. Esto parece
Esto parece peligroso. ¿Por qué? Seamos sinceros, cuando yo le dije esto en primera instancia, ustedes pensaron, seguramente dijeron, ¿cómo que enfrentar la oscuridad? ¿Parece esto peligroso realmente? ¿Verdad? Pensaron todos así, seguro. Pensaron, ¿es que acaso, como escribió Luis, acaso no es mejor apartarnos de la oscuridad, etcétera? Sería lo más sensato. ¿Por qué? Porque esto parece peligroso. Nahón, ¿cómo entrar al mal entonces sin quedar atrapado? ¿Cómo entrar al mal sin quedar atrapado? ¿Acaso no es mejor mantenernos lejos, como dijo Luis? ¿Acaso no es mejor mantenernos lejos de la oscuridad? ¿No es mejor mantenernos lejos de los problemas, de la falta de emuná, de la falta de comprensión, del mal, etcétera, etcétera? ¿No es mejor, Rabotai, cualquier persona sensata como nosotros que somos, personas muy sensatas, muy inteligentes, personas con un gran potencial, somos muy buenas personas, somos lo mejor? Es preferible mantenernos lejos de personas que les gusta el pleito, mantenerlos lejos, etcétera, etcétera. Y justamente aquí, Rabotai, está la profundidad de Rabenu. Justamente en esta enseñanza, Rabbi Nachman nos está hablando de entrar, nos está hablando, Rabbi Nachman, de entrar solo, ni de exponerse, de no entrar solo, ni de exponerse sin protección espiritual. Es decir, está hablando de entrar acompañados por quién, por Akadosh Baruj Hu, por la Shejinah, por la conciencia de Hashem. Así nos dice Rabenu Hakadosh. ¿A qué hace referencia? Seguimos más con preguntas que respuestas. Dijimos anteriormente que la Torah dijimos anteriormente que la Torah no dice lej el paró, ve a paró. No dice lej el paró, sino bo el paró. Ven, entra a paró. ¿Qué hizo Moshe? Moshe fue a donde paró ciertamente. Pero Moshe, para ir donde estaba paró, ¿qué hizo? Entró donde paró. Entró donde él. Jajamín explican que Hashem le dice a Moshe, ven conmigo. Paró representa el núcleo del mal, el corazón de la impureza egipcia. Rabbi Nachman entiende esto de la siguiente manera. Hay males, Rabotai y Amorai, que son superficiales, que pueden corregirse tomando distancias. Hay males superficiales que pueden corregirse tomando distancia. ¿Cuáles serían esos males? A manera de chiste, gracias a Dios mi suegra vive lejos y yo vivo aquí. A manera de chiste, ojo, lo digo a manera de chiste porque mi linda suegra me trató como si fuese mi madre. La amo mucho, la quiero mucho. A Dios le dé muchos años de vida. Nahom, ok, el Lashon hará. Muy bien, Shio, muy bien. Hay males superficiales que pueden corregirse tomando distancia. La burla, el Lashon hará. ¿Sabes qué? Esta persona está diciendo esto de mí. Ok, no quiero enfrentarlo, debería enfrentarlo, no con arrogancia. Pero hay personas que dicen, prefiero estar yo aquí, él allá, así mejor nos tratamos, no nos caemos bien, etcétera. Y esos males son superficiales y pueden corregirse tomando distancia. Nahón, no hay una pelea, etcétera, etcétera. Pero hay males como la mujer de Potifar y Joseph. ¿Qué? Entonces, bendita sea tu... Seguro, mira, seguro que sí. Hashem le dé buenos y largos años de vida a mi amada y linda suegrita que me dio, a mi linda y hermosa esposita que ella me dio, dos lindos hijos que ya están todos grandototes. Entonces, Rabotai, Beamorai, hay males superficiales que pueden corregirse tomando distancia, pero hay males muy profundos que no pueden corregirse tomando distancia. Por ejemplo, hay miedos, hay traumas en nosotros, hay confusión espiritual,
Hay clipot muy internas que están dentro de nosotros, que solo se transforman cuando se los enfrenta desde adentro. ¿Con qué? Con la luz. Que se enfrentan desde adentro con el conocimiento de Hashem Yitbaraj, con el conocimiento reformado, llamémoslo de esta manera, con lo que es la verdadera emuná, el verdadero bitajón en Akadosh Baruj Hu, en que no existe más nada que Hashem Yitbaraj y que todo lo que hace lo hace para nuestro bien. Entonces, Rabotai de Amorai, fíjate algo, Luis. Fíjate algo, si tú pones porque está dentro de mí, ¿quién está dentro de ti? Hashem. Y eso, escucha algo, Luis, está bien, pero eso tendríamos, según el Rambán, es un mal concepto que yo diga que Hashem está dentro de mí. Es un mal concepto, según el Rambán, no según yo, según el Rambán. Yo estoy en Hashem, sería lo correcto. Después hablamos de eso. Hay un libro interesante que escribió el Ramjal, no es el Ramban, sino el Ramjal, se llama Derech Hashem. Bezrat Hashem podemos estudiarlo también. ¿Najón? Entonces, ok, seguimos. Entonces, Rabotai, dijimos que hay males superficiales que pueden corregir tomando distancia, pero hay males muy profundos. Por ejemplo, hay miedos en nosotros, hay traumas, confusión espiritual, clipot, muy internas, clipot, son cáscaras de impureza muy internas dentro de nosotros que solo se transforman cuando se los enfrentan desde adentro. Solo se transforman cuando los enfrentamos nosotros desde adentro. Beseder. Seguro, querido. Entonces, ¿qué son esos lugares? ¿Qué son esos lugares como tal? En Breslev, según la Hasidut de Breslev, estos lugares no son geográficos. Son estados del alma de lo cual nosotros atravesamos. ¿Cuáles son? Lo dijimos, repitámoslo. Son miedo profundo. Cuando sentimos un miedo profundo, cuando tenemos culpa antigua, cuando tenemos una culpa, Rabotai, antigua, que no soltamos por alguna u otra causa, y la cargamos como una cadena a nuestros costados, y no nos perdonamos nosotros mismos, pensamientos obsesivos también, confusión espiritual, desesperanza, preguntas sobre Hashem que duelen también. Por ejemplo, ¿por qué Hashem hace esto que yo no entiendo? Y déjame decirte algo. ¿Quién dice que todo lo que Hashem hace, nosotros tenemos que entenderlo? ¿Quién dice que todo lo que Él tiene que hacer, yo tengo que entenderlo? Y todo esto, Rabotai, son confusiones, son dudas que hay dentro de mí. Y son todos estos estados del alma a los cuales yo tengo que entrar a la oscuridad de una manera hipotéticamente hablando para poder enfrentarlas. Para poder batallar y salir airosos de ellas. Rabbi Nachman los llama a veces lugares de oscuridad. Mekomod HaChoshech. Lugares de oscuridad. Y no se trata, Rabotai de Amorai, seguramente usted está pensando en transgresiones. No se tratan de pecados, de una manera pedagógica lo digo. No se trata de pecados externos, sino de zonas internas donde la persona se siente atrapada, se siente confundida, se siente desesperanzada, donde la persona no sabe qué hacer ante una circunstancia que él está viviendo, de una culpa antigua que tiene, de pensamientos obsesivos, de una confusión espiritual, de un miedo profundo, de desesperanza, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y sabes por qué no salimos de eso, Rabotai? Porque simplemente no la enfrentamos. No nos enfrentamos a quiénes, no nos enfrentamos a nosotros mismos.
La guerra que yo debo de tener no es contra mi vecino. ¿Sabes qué dice Rabbi Nachman? Escribió el Rabino Shalom Arush, perdón. Rabino Shalom Arush escribió en un libro, se llama En el Jardín de la Emuná. Dice, si mal no recuerdo fue Rabbi Nachman o el Rabino Shalom Arush, hay una parte en los libros que dice que el mal que yo veo en mi prójimo, en mi vecino, en mi amigo, etcétera, es realmente lo que está dentro de mí. El defecto que yo veo en él es el defecto que realmente está dentro de mí. La lashon hará que yo digo de esa persona es realmente porque es lo que está dentro de mí, Rabotai. Nosotros podemos entender eso. Y a esta verdad es la que nos confronta Rabbi Nachman en esta parashá. Mekomod hahoshech, lugares de oscuridad, la cual no se tratan de pecados externos, sino de zonas internas, zonas dentro de nosotros donde la persona realmente se siente atrapada. Y la pregunta es, ¿por qué no puede ser feliz? ¿Por qué vivimos siempre cabizbajo, pateando la lata en la calle? Nadie me quiere. Todos me odian. Voy a comer gusano, le saco la colita y me chupo de adentro y yo me lo comí. Hasbe Shalom lo aleino. Esa era una canción que cantábamos en la escuela cuando yo estaba muy pequeñito. Lo escribió el Rabino Shalom Arush. Gracias, Shio. Rabotai, muchas de las circunstancias en las cuales no vemos luz no son por acontecimientos externos, no es por la política actual del país donde vivo, no es porque alguien me habló mal, porque el conductor del autobús no se me paró, etcétera, etcétera. No, sino por pensamientos obsesivos, por todo esto, Mekomod hahoshech, que hay lugares de oscuridad que están dentro de mi alma, que yo no soy capaz de afrontarlos. Ahora bien, Rabotai, ¿por qué no puede corregirse esto desde afuera? Porque mirarlo desde afuera suele generar lo siguiente. Hay personas que no corrigen. ¿Por qué? Porque ellos ven la situación desde afuera y porque mirarlo desde afuera suele generar negación, reprensión, huida y espiritualidad artificial. ¿Cómo así? ¿Sabías tú que cuando a un alcohólico, Hasbe Shalom lo aleinu, a un extraterrestre que es alcohólico, le dicen, tú eres alcohólico, y él que termina diciendo, no, yo no soy alcohólico? ¿Cómo que no eres alcohólico? Por lo general, los psicólogos, cuando hacen ese tipo de estudios, etcétera, tengo sabido que es así, la persona, su primera defensa es negar que es así. Es que tú eres una persona peleona. ¿Yo peleón? Yo no soy peleón. No, ¿quién dijo que no eres? Rabotai, cualquier semejanza con la realidad por coincidencia, pero seguramente usted lo ha vivido. Y entonces hay una reprensión también, hay una huida. La persona busca huir de la circunstancia, no afronta la verdad. Hay personas que no le gustan que le digan la verdad. Y tiene una espiritualidad totalmente artificial. Es no aceptar la condición en la cual está atrapado. Correcto. Y el primer paso, según los psicólogos, el primer paso para que una persona comience su proceso de sanación es aceptar que la persona tiene una condición especial, digámoslo así. Gracias, nativo. Baruch Hashem. Entonces, Rabotai, por lo que Rabbi Nachman enseña que huir del dolor interno no lo cura, solo lo empuja más profundo. Así dice Rabbi Nachman. Ignorar, Rabbi Nachman dice, huir del dolor interno no es la cura. Tienes que pasar un dolor interno dentro de ti para que se cure.
Pero huir solo va a empujar más y más profundo ese desasosiego que tú tienes. Likutei Moharan 1.56 explica que hay clipot internas también. Esas clipot son cáscaras de impureza. En la Gentikun no tienen reparación mediante el distanciamiento, dice Rabbi Nachman. En Likutei Moharan 1.56. En la Gentikun no tiene reparación mediante el distanciamiento. Es decir, ignorar la circunstancia por la cual la persona esté atravesando no es tikkun. Evitar no es redención. Evitar esa circunstancia no es que sane la persona su alma espiritual. Entonces, ¿qué significa lo de la parashá Bo? Cuando Hashem le dice, entra a donde paró, ven a donde paró, entra. Entrar no significa actuar mal. No significa, Rabotai, justificar lo que la persona está haciendo. Si la persona es peleona, por ejemplo, es que yo soy peleón porque ustedes me hacen así, es que yo tengo que defenderme, es que yo tengo que hablar, etc. No es justificar el mal que se hace, sino que significa mirarlo con verdad, sin huir, sin autoengaño, sin autojustificarse. Y ahí el Yetzer Hará nos quiere llevar a nosotros, justificarnos, autoengañarnos ante las circunstancias. Rabotai, todo lo contrario. Es reconocer lo mal que hemos procedido en ciertas ocasiones, no con las personas de afuera, sino conmigo mismo. Y lo que yo le doy a la persona de afuera es un reflejo de lo que está en mí. Y en muchos de los casos, como dijimos anteriormente, buscamos justificar lo que hemos hecho. Rabbi Nachman enseña que cuando una persona entra a su oscuridad, ya sabemos lo que es oscuridad. Cuando una persona entra a su oscuridad con emuná, ocurre algo radical. Entrar con emuná ocurre algo radical. Dice Rabbi Nachman, la luz entra en la oscuridad y la anula. La oscuridad no se rompe, Rabotai, desde afuera, como una pared. No se rompe simplemente ignorándolo, autoengañando, diciendo, no importa, ya pasó, ¿sabes qué? Yo soy así, quiéreme tal como soy bueno, soy malo a veces y no puedo ser mejor. No es eso, Rabotai. Como la canción de José José, yo la escuché cuando estaba pequeño. No sé si ustedes la habrán escuchado. ¿Sabes qué? No importa, ya pasó, nos engañamos nosotros mismos. Sino que se disuelve desde adentro cuando recibimos esa luz, esa Or Haganuf. Y es por esto que explicamos que esta parashá explica por qué la parashá Bo es la parashá que contiene la plaga de la oscuridad. Entrar al palacio de Paró y nos habla de la noche de Pesaj. Esta parashá nos habla de esos tres acontecimientos que son acontecimientos oscuros. Consecuentemente, Midraim no se destruye desde lejos. No se destruye mirando a los toros desde la barrera, sino enfrentándolo. Moshe, ¿qué hace? Moshe entra y Hashem entra con él. Y aún en la oscuridad absoluta, la Torá dice, para los hijos de Israel había luz en sus moradas. Ulekol Benei Israel Hayá Or. Para los hijos de Israel había luz en sus moradas. Hasidut de Bres le explica que la oscuridad seguía existiendo, pero no los dominaba. La oscuridad existía, pero no los dominaba. Y miremos un poco más
a profundidad qué nos quiere decir que para los hijos de Israel había luz en sus moradas. Y Rabenu nos dice, pero no los dominaba. ¿Qué quiere decir esto? El pasuk clave, la oscuridad no desaparece. Si nosotros vemos la Torá en esta parte, la oscuridad no desapareció como tal. No desapareció. Y puede usted leerlo en el Sefer Shemot 10, 22, 23. Consecuentemente, observar algo muy importante aquí. La Torá no dice que la oscuridad se fue. Dice que para Israel había luz. La oscuridad seguía cubriendo a Misraín, pero no gobernaba el espacio interior de Israel. Y aquí nace la enseñanza de Breslev. El error común de nosotros es pensar que la Geulá, la redención, elimina toda oscuridad, pero muchas personas piensan espiritualmente que, preste mucha atención a lo que le voy a decir. Vuelvo a decirlo más despacio. La Torá no dice que la oscuridad se fue. Dice que para Israel había luz, pero había oscuridad también. ¿Para quién? Para Misraim. Pero esa oscuridad no gobernaba el espacio interior de Israel. Y aquí entonces nace una enseñanza de Breslev muy grande. Pero esa enseñanza va a comenzar con un error común de nosotros. ¿Y cuál es ese error común de nosotros? Y es que nosotros pensamos que cuando ya viene la Geulá, entonces la Geulá va a eliminar toda la oscuridad. Pero muchas personas piensan, ¿qué piensan? Muchas personas piensan espiritualmente que si hay emuná no debería haber miedo. Najón, ¿estamos de acuerdo con eso? ¿Estamos de acuerdo? Fíjense como dice Rabbi Nachman. El error común de las personas es pensar que cuando llegó la Geulá, la redención, esta elimina la oscuridad. Y esto es realmente un error muy grande, Lama. ¿Por qué es así? Porque las personas piensan espiritualmente que si hay emuná, no debería haber miedo. Si hay emuná, no debería haber dudas. Si hay luz, no debería haber oscuridad. Pensamos todo eso, ¿verdad? ¿Sí o no? Llegó la Geulá. ¿Tenemos fe? No debe de haber miedo. Llegó la Geulá. Hay emuná, no debería haber dudas. Llegó la Geulá. Hay or, hay luz, no debería de haber oscuridad. Pensaríamos eso. Y sería lo más correcto que nosotros pensáramos. ¿Sí o no? Pero Rabbi Nachman dice, es un error pensar así. ¡Wow! Pero ¿por qué Rabbi Nachman nos dice que es un error? Ahora, ¿qué hacemos como Condorito? ¿Nos caemos para atrás? Espérate, no entiendo. ¿Es que acaso una persona, si nosotros tenemos fe, no debe de haber miedo porque tenemos emuná? Y Rabbi Nachman dice, error. Lama, ¿por qué? Pero si tengo emuná, no debería de haber dudas. Rabbi Nachman dice, error. ¿Pero por qué? ¿Cómo que me estás echando la burra al monte? Si hay luz, no debería haber oscuridad. Y Rabbi Nachman dice, no, estás en un error. No entiendo. Me dejaste como... son dichos venezolanos. Ahorita que Venezuela está en la palestra. Me dejaste como chivo comiendo tamarindo. Con los ojos chiquiticos. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Rabotai, mi amorai. Rabbi Nachman responde a esta idea de la siguiente manera. Rabbi Nachman nos dice que la redención, la Geulá de nosotros mismos no significa ausencia de oscuridad. Escúchese bien.
La redención no significa ausencia de oscuridad, sino libertad frente a ella. ¿Estamos comprendiendo lo que nos dice Rabbi Nachman? ¿Estamos comprendiendo, Rabotai? La redención no significa ausencia de oscuridad, sino libertad frente a ella. Es decir, y prestemos mucha atención a lo siguiente, ¿por qué este es un error común? Que la persona diga, si tengo emuná no hay dudas, si tengo emuná no debería de haber confusión, si hay luz no debería de haber oscuridad, pero Rabbi Nachman nos dice que este es un error común y después dice, ¿por qué este es un error común? La idea de que la Geulá elimina toda la oscuridad no viene de la Torá profunda. ¿Cómo de la Torá profunda? Una vez más, la idea de que la Geulá elimina toda oscuridad no viene de la Torá profunda. Entonces, ¿de dónde viene? Sino de una lectura superficial y emocional de la emuná que nosotros tenemos. ¡Wow! ¡Ay, wow! ¿Estamos escuchando, Rabotai? ¿Están conmigo? Una vez más, la idea de que la Geulá elimina toda la oscuridad no viene del estudio profundo de la Torá, sino de una lectura superficial y emocional de la emuná que yo pueda tener. Es decir, que hay dos tipos de emuná, seguro. Vamos a ver. Muchas personas con buenas intenciones piensan que bitajón, ¿saben qué es bitajón? Bitajón es seguridad. Muchas personas piensan bitajón es seguridad total. Tengo bitajón, tengo seguridad total. Tengo emuná, tengo claridad constante. Hay luz, tengo luz, hay ausencia absoluta de conflicto. Y Rabbi Nachman una vez más considera esto un error peligroso para nuestra vida espiritual. ¡Wow! ¿Cómo así? ¿Cómo es eso posible? ¿Rabbi Nachman considera esto un error peligroso? ¿No sería lo contrario más bien? Si tengo bitajón, tengo seguridad total. Si tengo emuná, tengo claridad constante. Y si hay or, hay ausencia de conflicto. ¿Cómo es que Rabbi Nachman me dice que esto es un error? ¿Sabes por qué? Porque cuando inevitablemente aparece la oscuridad, entonces la persona concluye con lo siguiente. Es decir, la persona piensa, ciertamente tiene que tener bitajón, ciertamente tiene que tener emuná, tiene que tener or, tiene que tener confianza en Hashem. Todo esto tiene que tenerlo, pero no de una manera superficial, sino profunda. ¿Y sabes por qué? La persona tiene que también pensar que la Geulá no quiere decir que no va a existir oscuridad. La Geulá nos va a decir que la Geulá nos va a decir que hay oscuridad, pero puedo atravesar esa oscuridad. Entonces, Rabotai, Rabbi Nachman considera esto un error peligroso porque cuando inevitablemente aparece la oscuridad en la persona y dice, espérate, pero si tengo Geulá en este momento, ¿cómo es que viene la oscuridad? Tengo emuná, ¿cómo es que me vino este problema tan grande? Tengo bitajón, ¿cómo es que ahora no confío? ¿Quién no le ha pasado? Y la persona en esa circunstancia, porque tuvo una lectura caviajol, digámoslo así, superficial de la Torá, y eso le creó una emuná superficial, y cuando se enfrenta realmente al problema, entonces la persona dice, escúchese bien, no tengo emuná, y anda cabizbajo. Algo está mal conmigo. ¿Qué mal hice? ¿Por qué no puedo levantar cabeza? Es que Hashem me está castigando por un pecado que cometí. Y empezamos a culparnos y empezamos a andar cabizbajo. Y el Yeser Hará nos arropó con su oscuridad. De esos pensamientos negativos nos arroparon. Y es decir, que la emuná que tenía era una emuná superficial.
y decimos, Hashem me abandonó, pobrecito de mí. Oh, ahora, ¿quién podrá salvarme? Y ahí empieza, Rabotai, la verdadera caída de la espiritualidad de la persona. Consecuentemente, la Torá nunca, escúchese bien, consecuentemente la Torá nunca prometió una vida sin oscuridad. Nunca prometió eso la Torá. Si miramos la Torá con toda honestidad, si nosotros somos honestos, la Torá con toda honestidad nos va a decir que Abraham tuvo miedo. ¿Sí o no? Abraham tuvo miedo, pasó 10 pruebas, tuvo miedo. David cometió transgresiones, cayó y lloró. Job gritó desde la oscuridad de lo que le acontecía. Pero Rabotai, y aún así todos ellos son pilares de la emuná. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? Abraham tuvo miedo, Moshe dudó y preguntó también, David cayó y lloró, Job gritó desde la oscuridad, pero todos ellos son pilares de la emuná para cada uno de nosotros. Breslev, la Hasidut de Breslev, no redefine la emuná para que sea cómoda para nosotros, no hace eso. La redefine para que sea realmente verdadera en nosotros. Rabbi Nachman, Rabotai de Amorai, advierte implícitamente algo muy importante. Entrar sin Hashem a la oscuridad con una emuná superficial, entonces cuando enfrentamos esos problemas internos es peligroso. Tenemos que entrar con bitajón que Hashem quiere lo mejor para nosotros. Entrar sin guía espiritual puede confundir. Entrar sin emuná puede hundir. Por eso la Torá dice, ven conmigo. No ve solo a donde paró. Ven conmigo. Le paró. Vamos hacia donde paró. No que vayas tú solo. El Tikkun Rabotai no es psicológico solamente, es emuná viva. En la Parashá Bo aparecen las 3 plagas finales: langosta, oscuridad y muerte de primogénitos. Consecuentemente, Breslev explica que estas plagas no solo golpean a Misraim, sino a las capas más profundas del ego humano, a nosotros. Rabbeinu Nachman nos dice que Paró representa entonces esa voz interior que dice, yo controlo, yo mando, yo decido. ¿Quién no dice eso? Nosotros decimos, yo controlo, yo mando, yo decido. Y no nos enfrentamos a nosotros mismos. Rabbi Nachman enseña, Paró es la ilusión del control. La Torá describe la plaga de oscuridad de la siguiente manera. Hubo oscuridad espesa, nadie veía a su hermano. ¿Qué significa esto? La Hasidut de Breslev explica que la oscuridad más peligrosa no es la falta de la luz, sino la incapacidad de ver al otro. ¿Qué quiere decir esto? Likutei Moharan 1.62 nos dice que la verdadera oscuridad es no ver al prójimo. En cambio, sobre Israel dice la Torá, para los hijos de Israel había luz en sus moradas, y Breslev explica que la luz no siempre elimina, una vez más, Breslev explica la luz no siempre elimina la oscuridad externa, primero ilumina el espacio interior de nosotros, Rabotai. Y de esa manera, que ilumine el espacio interno de nosotros, podemos salir airosos. Así como David se enfrentó a Goliat, así como Moshe no confiaba en Hashem, pero al final cumplió con la misiva que le dio a Kadosh Baruj Hu. Así como David Hamelech también hizo lo malo, se arrepintió y clamó a Hashem. Así como Job, que en la oscuridad él clamó a Boreolam. Y todos ellos
grandes hombres de Muná, se enfrentaron a sus miedos y nosotros también podemos hacerlo. Rabotai Beamorai, muchísimas gracias por compartir conmigo este momento de estudio de la Torá. Todo lo mejor para ustedes. Que tengan un Shabbat Shalom Besimha. Muchísimas gracias por haberse conectado, por estudiar junto conmigo. Todo lo mejor. Estuvimos conectados 1 hora 24 minutos. Espero que esta parashá les pueda abrir a cada uno de nosotros el entendimiento y podamos ser mejores personas, enfrentarnos a nosotros mismos, luchar contra nosotros mismos, no es contra el vecino, no es contra mi esposa, mis hijos, mi jefe, el conductor del autobús, no, Rabotai, es luchar contra la inclinación al mal que está dentro de mí. Así como escribió Hannah, luchar contra ese Yetzer Hará, con esa inclinación al mal, que muchas veces nos domina, que muchas veces tenemos miedo de enfrentarlo. Y ahí es donde nos dice Hashem, como le dijo a Moshe Rabenu, ven, vamos a donde paró. Ese paró somos nosotros, Rabotai. Y ahí es donde Rabbi Nachman nos lleva, nos quiere llevar a enfrentarnos a nosotros, a soltar esas cadenas de opresión que llevamos en nuestros hombros, esa culpa de tantos años que llevamos arrastradas y que no queremos soltar. ¿Por qué no queremos soltar? No sabemos por qué. Y tal vez eso sea el impedimento de lo que me haga ser a mí hoy una mejor persona, etcétera, etcétera. Cada uno de ustedes tiene su realidad también. Mi consejo es que hagan itbodedut y busquen a Hashem con todo su corazón. Clámenle a Boreolam, como un niño pequeño le clama a su padre cuando lo ve entrando por la puerta después que regresa del trabajo, del cólel, y el niño sale corriendo donde papá y le dice que lo abrace y lo cargue. Seamos nosotros así también con Hashem. Él espera eso de cada uno de nosotros. Que tengan un lindo día, lo mejor para ustedes. Voy a subir esta para allá al canal de YouTube, también a la página web y escrito también a la página web para que puedan estudiarlo juntamente con su familia. Rabotay, un fuerte abrazo para todos, se les quiere, un fuerte abrazo desde aquí de la santa ciudad de Jerusalén. Son las 21:46 de la noche de, ya les digo, el día 4 del mes de Shevat del año 5786. Cuídense mucho. Nos vemos Bezrat Hashem el día lunes y seguimos estudiando. Todo lo mejor. Hasta la próxima. Bye, cuídense.